de 3 minutos, al salir de su casa, un hombre me emboscó y me amenazó. No pude liberarme de él durante las siguientes, yo creo que más o menos 3 horas, que para mí parecieron 300. Y este hombre abusó de mí. Abusó de mí física, mental, emocional y psicológicamente. Y al año siguiente intenté quitarme la vida. Inhala. Exhala. Te doy la bienvenida al espacio para regresar a lo esencial. Hola, hola, Om Shanti. Hoy estoy muy feliz de estar acá porque estamos volviendo con este espacio de intimidad, este espacio que al principio fue concebido como un espacio de sanación, no solamente para mí, para las personas que nos escucharan, sino también para las personas que se sentaran acá a abrirnos su corazón desde la vulnerabilidad. Y siento que a lo largo del tiempo eso ha sido un espacio en el que las personas que han venido pueden abrir su corazón y pueden como atravesar algunos dolores de su alma. Yo no sé si eso es un don. Espero que sí, y hoy la persona que está invitada soy yo, así que espero poder utilizar ese mismo don conmigo para la historia que te voy a contar hoy. Hoy quiero abrirte mi corazón. Voy a estar leyendo algunas cosas acá que he escrito porque siento que parte de esta historia necesitaba escribirla para que no se me escapara nada. Entonces partes las voy a estar leyendo, ya entenderás por qué. Pero quiero abrirte mi corazón con mucha vulnerabilidad, no solamente de mi vida, sino también de la vida de personas cercanas a mí, mi familia o personas como amigos que también se convierten en familia. Y bueno, como siempre te invito, cuando tenemos estos espacios de vulnerabilidad, a que abras tu corazón y permitas que la información que resuene contigo, pues realmente llegue a tu corazón. Tengo una abeja. Yo esperaría que eso es una señal de que esto es como una buena señal de grabar este episodio. Y hace como 2 semanas o la semana pasada leí una frase de Yoga al Alma de Ana Isabel, y en ella decía: los trabajadores de la luz ponen el dolor al servicio de la humanidad. Y yo dije, ok, listo. Entonces yo quiero hablar de cómo vamos a hacer resignificar el trauma a través de mi historia. Nada de lo que te voy a contar en esta historia es clínico, médico, comprobado. Yo no soy psicóloga. Si estás pasando por una situación parecida a la que te voy a contar hoy, por favor ve a terapia, ten una red de apoyo, habla con personas que te hagan sentir en un espacio seguro, porque parte de eso es lo que a mí me ayudó a sanar. Y pero bueno, lo que yo te voy a contar acá es cómo utilicé todas las herramientas mentales, de espiritualidad, bueno, como todo lo que tengo a la mano para poder llegar hasta el punto donde estoy hoy. Entonces, hoy primero vamos con la historia y luego vamos con los aprendizajes o como con las reflexiones. Quiero empezar con una pregunta, y es: ¿por cuántas cosas de tu historia sientes vergüenza o culpa y has decidido ocultarlas al mundo? Voy a hacerte la pregunta de nuevo. ¿Por cuántas cosas de tu historia sientes vergüenza o culpa y has decidido ocultarlas del mundo? Eso puede pasar con lo más mínimo. O sea, con lo que realmente tú sientas que te dio pena algo, lo metiste en la maleta y ahí se quedó atrás, en una parte de la mente donde tú no quieres volver, o cuando visitas allá sientes vergüenza y bueno, como ganas de culpa, o como ganas de ocultarte completamente, y aparte de eso sientes culpa. En la escala de las emociones, estas dos, la vergüenza y la culpa, están casi al final de la escala. La escala de las emociones nos dice el nivel en el que estamos vibrando. Eso que alguien dice, no, es que estás vibrando alto, que estás vibrando bajo, yo lo entendí cuando conocí la escala de las emociones. En otro capítulo te hablaré de eso. Pero para que sepas, es como una escala que va de bajo a alto. En la parte más baja está justamente la vergüenza y la culpa. A veces lo que nos avergüenza también es una vergüenza social. Y muchas personas a tu alrededor te van a decir que lo mejor que puedes hacer es olvidar ese momento de tu vida y dejarlo enterrado en un lugar donde solamente tú puedas visitarlo. Yo estoy segura que esto le ha pasado a las personas porque personas cercanas a mí también han experimentado que cuando atravesaron una historia de trauma o de dolor, sus personas cercanas le decían: no, pues ya te pasó, ya seguí adelante, pues, o guardarlo por allá, no hables con nadie, eso es muy vergonzoso. Las personas van a transformar como la percepción que tienen de vos, van a transformar la manera en la que te ven, y justamente ese discurso era el que a mí me detonaba, o pues lo que me detenía para poder contar esta historia.
esto pasó con mi historia. Muchas personas, no solamente una persona, muchas personas a mi alrededor me dijeron que contarlas iba a hacer que me vieran diferente. No faltó la persona que me dijera que cuando contara esa historia lo iba a hacer, pues muchas personas iban a pensar que lo iba a hacer por tema de estrategia de marca o porque simplemente me estaba victimizando, o bueno, todo lo que tiene que ver con historias así más bien complejas. Entonces, siempre era muy complejo saber que tú tenías una historia que quizás necesitaba ser contada o que alguien afuera también podía necesitar escucharla y simplemente escuchar. No lo cuentes porque tu percepción o tu imagen social va a cambiar. Entonces yo dije, esto me tomó muchos años porque estamos hablando de cómo resignificar un trauma. Esto me costó muchísimos años. Pero yo hoy dije, pues vamos a hacerlo realidad. Ya hemos recibido demasiadas señales y yo también siento ya el impulso y siento que ya esto está como sanado de una manera tan profunda que puedo hablar de esto. Desde mis 15 o 16 años hasta los 21 o 22, casi no tengo recuerdos. En terapia me han dicho que es una respuesta natural del trauma. Es como una manera en la que el cuerpo se cuida o la mente cuida al cuerpo de estar reviviendo una escena o un evento traumático. En algún punto durante estos años, una noche estaba visitando a una amiga. Ella siempre tenía como hábito acompañarme a un punto del camino para no recorrerlo sola. Hasta a veces me llevaba hasta la casa, casi siempre me llevaba hasta la casa. Sin embargo, esa noche estaba fría y lluviosa. Recuerdo que justo por esa temporada ya había experimentado episodios donde mi autoestima y mi autoconcepto eran muy malos. En esa época nunca hubiera podido sentarme frente a una cámara a contarte esta historia exponiéndome totalmente. No, mientras lo pienso, sé que era algo que para mí era como irreal e imposible. Me sentía muy poco atractiva y también muy poco merecedora y también muy poco llamativa. O sea, todo lo que tú digas, baja autoestima, chequealo por todas las partes. Para acabar de ajustar esa percepción que tenía de mí, cuando quería destacar ropa que destacaba mis curvas. Yo soy una mujer que tengo una figura muy latina, entonces tengo curvas muy pronunciadas, y cuando quería usar ropa que destacaba como esas curvas, uno de los hombres más cercanos a mi vida siempre me hacía sentir vergüenza por mi manera de vestirme, siempre. Entonces, aparte de todo este bajo concepto de autoestima que yo tenía, también tenía un concepto en el que yo no me sé vestir o no me puedo vestir o pues yo, o sea, no me puedo mostrar porque pues soy una vergüenza, ¿cierto? Ese día yo me acuerdo que me rebelé. Ese día yo dije, no, me voy a poner un vestido alto. Recuerdo que era un vestido alto, a mí me habían acabado de regalar unas prendas y ese día me iba a estrenar ese vestido. Y me sentía muy cómoda por primera vez durante muchos años. Yo me veía al espejo, me sentía cómoda con el vestido corto, me sentía cómoda como se veía en las curvas, me sentía muy bien. Y como que dije, no me va a importar lo que como que se refieran de mí, yo hoy quiero experimentar como que se siente esto. Porque pues como tenía estos conceptos, entonces yo no era una mujer, o en ese momento no era una adolescente, que me maquillara, que me cuidara, me gustaba estar a veces como de ropa muy ancha, o me iba al extremo, entonces no sabía cómo equilibrarlo, y pues como tenía una persona que todo el tiempo me estaba señalando por la manera en la que me vestía, pues para mí era muy difícil encontrar mi voz, y aparte de eso, adolescencia, ¿cierto? Hormonas. Era muy difícil, era muy complejo tratar de encontrar mi voz, encontrar como mi identidad, cuando todas esas voces afuera me hacían tanto ruido. Entonces yo ese día me rebelé y dije, bueno, no, yo me voy así, con estos vestidos, están hermosos, yo me siento muy bien, me siento muy cómoda y yo recuerdo que ese día no tenía nada para hacer, o sea, no era como que tuviera un plan ni nada, pero yo dije, hoy mi ejercicio va a ser obligarme a salir a la calle. Y cuando salga a la calle me voy a obligar a sentirme cómoda, me voy a obligar como, o sea, obligarme me refiero a que quiero experimentar esta feminidad en mí. Así que por la lluvia, entonces bueno, yo me fui a visitar a mi amiga, estuve con ella en la casa como toda la tarde y ese fue un día muy lluvioso, estábamos muy cerca de la casa de mi abuela. Yo en ese momento vivía como en un barrio y ella vivía como a
más o menos 2 barrios. Entonces como caminando era más o menos unos 20 minutos, pero yo habitualmente hacía una escala en la casa de mi abuela. Entonces cuando venía de mi casa hacia la casa de ella o cuando iba de la casa de ella hacia mi casa, pues yo haría como una escala. Ese día entonces estaba lloviendo mucho y yo dije, bueno, no, pues que te vas a ir a mojarte, pues ¿qué puede pasar? Luego de 3 minutos, luego de 3 minutos, al salir de su casa, un hombre me emboscó y me amenazó. No pude liberarme de él durante las siguientes, yo creo que más o menos 3 horas, que para mí parecieron 300. Y este hombre abusó de mí. Abusó de mí física, mental, emocional y psicológicamente. Y al año siguiente intenté quitarme la vida. Mientras estoy contando esta historia, estoy tratando de recordar la mayoría de los detalles. Te lo estoy leyendo justamente porque te decía al principio, más adelante vas a entender por qué justamente en este capítulo tengo un guión. Y desde este momento para adelante, quiero decirte que yo me permití resignificar el trauma con nuevas creencias, nuevas percepciones y que mi camino a mi trabajo no habla necesariamente del trabajo que deban hacer las personas que han pasado por episodios de este tipo. Como te decía anteriormente, si estás pasando por esto, yo no soy psicóloga, te estoy contando cómo lo resignifiqué desde mi historia. Entonces, solamente mantén tu corazón abierto. Y si estás pasando por algo así, te abrazo profundamente y ve a terapia. Ve a terapia y cuéntale a tus personas cercanas. Las personas cercanas, cuando realmente nos aman, nos hacen sentir que esto que pasó realmente pues, fue una experiencia desafortunada para el alma. Cuando pienso en ese momento, creo que muchas cosas se alinearon, por más difícil que fuera para que yo tuviera que experimentar ese momento. Hay cosas en la vida como que están determinadas a suceder. Y yo sé que uno podría decir, ¿cómo puedes? Pero ¿cómo estás pensando eso? ¿Cómo puedes pensar eso de un trauma? ¿Cómo puedes pensar eso de una persona que te secuestró, que te abusó? Bueno, como todo ese tipo de cosas. Pero cosas que nunca podían pasar antes sucedieron ese día. Lo primero, mi amiga que nunca, es que es en serio, nunca me dejaba irme sola a mi casa, pues o por lo menos en un trayecto del camino, ese día me dejó ir sola. Por otro lado, esta misma amiga, cada vez que, pues como si ella me acompañaba hasta una parte, bueno, como que podía caminar la otra, ella siempre me llamaba, ¿llegaste bien? ¿Estás bien? ¿Cómo vas? Yo también muy pendiente de ella, ¿cómo vas? Particularmente ese día ya no me llamó, no me llamó, o sea, ni me acompañó, ni me llamó. Las calles por las que caminaba todos los días en el barrio, siempre habían personas que yo conocía, siempre amigos, familiares con los que me encontraba. La verdad es que el camino a la casa era un lugar, era un camino muy seguro. Y ese día no había nadie, no me encontré con nadie. Era un domingo, ni siquiera era un domingo tarde, era un domingo, la verdad, donde había mucha gente y no me encontré con nadie, nadie me llamó ese día. No, ese es yo, o sea, yo creo que ni en mi tusa más desesperada yo he anhelado tanto que mi celular suene como en ese momento. Eh, Todo estaba vacío y estaba solo. Entonces este hombre realmente me hace una amenaza y tiene un arma. Entonces yo no puedo como salir corriendo, ni gritar, ni hacer nada. Durante 2 horas aproximadamente, creo yo. Ahorita dije 3, ahorita veo que escribí 2, pero entonces vamos a decir que fue entre 1 y 3, para que esta historia tenga como hilo de tiempo, porque yo te voy a decir una cosa y es que yo no recuerdo cuánto tiempo real fue. No lo recuerdo, o sea, por más que trato de recordarlo, yo no recuerdo si esto fue, te voy a decir una cosa, tranquilamente pudieron haber sido 15 minutos, pero en mi mente no está esa línea de tiempo. Eh, este hombre me tuvo amedrentada durante este tiempo. No podía correr, no podía gritar, no podía hacer absolutamente nada. Y yo debo confesarte que la mayor parte de esas horas yo no entendía qué estaba pasando. Solo entendía que debía hacer lo que él me pedía para intentar salir bien de ahí. Uf, qué difícil. Qué difícil porque es... O sea, mientras estoy contando esto siento que hay un tema y es cuántas veces tú le cedes la voluntad de tu vida a otras personas, a tu jefe, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos. O sea, ¿cuántas veces has cedido el poder de tu vida de manera voluntaria? Pues en este caso yo no podía hacer nada.
Él me hizo recorrer varias veces las calles del barrio donde crecí. Me maltrató mentalmente y emocionalmente al principio. Fue, o sea, el man, el hombre, este hombre, eh, me dio duro en todas mis heridas emocionales, en mis heridas físicas, justamente en la manera en la que iba vestida. O sea, realmente cuando él me empezó a hablar así, yo ya empecé a sentirme absolutamente violentada y aparte de eso muy vulnerable. Me empecé a sentir súper vulnerable. Luego cuando me llevó a caminar por una de las calles principales del barrio donde vivía, yo pensé que en cualquier momento un carro iba a pasar por ahí y me iba a llevar. Yo, o sea, aunque yo no entendía qué estaba pasando, esto sí lo recuerdo y era, eh, pues era como tener la sensación de que, pucha, porque era una calle principal, o sea, de una avenida principal de la ciudad donde vivo. Y mientras íbamos caminando yo decía, no, no más, o sea, yo no voy a volver a ver a mi hermano ni a mi mamá, no voy a volver a ver a mis amigos, porque en cualquier momento me van a llevar en un carro. O sea, este hombre solamente estaba haciendo tiempo conmigo para poder montarme en un carro y llevarme lejos. Y todo el tiempo estuve con esta historia. O sea, yo dije, pucha, no, no voy a poder volver a ver a nadie, a ninguna de las personas que amaba. En ese momento, bueno, pues seguimos como caminando y él me lleva a un espacio oscuro y ahí abusó físicamente de mí. Luego de eso me hizo volver a caminar por todo el recorrido que ya habíamos hecho. Y cuando llegamos a una calle X, él me dijo, corra ya, corra. Y yo no lo pensé dos veces. Yo salí corriendo como una loca desesperada. Eh, uf, siento que es difícil contar esta historia. Yo siento que todavía, aunque digamos que no es algo que me quiebre, todavía siento que cuando lo hablo hay como unas lágrimas que quieren salir. Y claro, o sea, si yo me siento así, no me alcanzo a imaginar personas que les pasó algo más grave. Pero eso no lo hace... Ah, bueno, eso es algo que quiero validar y es que porque tu trauma o tu experiencia haya sido menor en grado de violencia o como lo quieras llamar, no es menor, o sea, como el valor que tiene para ti. Eso también me costó entenderlo mucho, porque yo creo que la sociedad no está preparada para que uno le pasen estas cosas. Entonces yo recibí todo tipo de comentarios. No sé si esto ya lo escribí, pero si lo escribí más adelante voy a tratar de omitirlo. Entonces, cuando yo le conté a personas cercanas lo que me había pasado, con lágrimas, claro, en ese momento, con lágrimas, muy traumatizada. O sea, esto para mí fue un trauma. Lo que ellas me decían era, ay, no, no, pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que no te secuestraron. Ay, no, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que no fue peor. Y esa fue la historia que me empezó a contar. No, sí, gracias a Dios no fue peor. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cuánto más peor tenía que ser para que alrededor validaran que la historia que me había pasado me iba a transformar y me iba a traumatizar? O sea, y eso también es un tema para ti. Yo, yo creo que por eso es que yo cuando pues creo, espero no estar diciendo cosas, barbaridades, pero cuando mis amigos están pasando por situaciones difíciles, yo procuro validar sus emociones, así no las entienda. Digamos que ya adulta, parte de mí es un poco racional y cuando mis seres queridos están pasando como por emociones fuertes, yo siempre valido sus emociones, siempre. Y les digo, no importa lo que estés atravesando, lo que sientes importa, es muy importante. Eh, y siento que eso nació de allá. Validar las emociones nació de que me dijeran, ay no, gracias a Dios no fue tan grave. Fue pucha, ¿cómo que no fue tan grave? Y cuánto más grave tenía que ser, cuánto más grave. Eh, bueno, continúo con la historia y es que no lo pensé dos veces. Yo salí corriendo, como, o sea, yo me acuerdo que llevaba unas sandalias muy bajitas y como si no hubiera mañana. O sea, esto es real. Yo creo que llegué en un minuto a la casa de mi abuela. O sea, no me morí nada. Cuando llegué a la casa de mi abuela, yo llegué muy agitada. Llegué, pues claro, lo que me había pasado. Yo creo que yo ahí todavía ni siquiera sabía qué me había pasado. O sea, yo creo que mucho tiempo después entendí que era lo que me había pasado. Mm, y justamente quien me recibió en ese momento es la persona que toda la vida me había dicho,
o me había juzgado por la manera en la que quería vestirme. Entonces me dijo súper tosco, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene así? Entonces yo le conté, o sea, como que yo recuerdo que en ese momento ni siquiera había llorado. O sea, yo en ese momento estaba como en shock. Y le conté, y lo único que me dijo fue, sí, ve, por estar vestida así. Esa fue la primera palabra que yo recibí de una de las personas que yo más amaba en mi vida, o pues amo en mi vida, después de un trauma. Sí, ve, por estar vestida así. Y pues ese comentario a mí me nubló totalmente. Aparte de que me nubló, siento que me... Sí, siento que fue... Siento que fue bien impactante, porque esto también detonó muchas cosas de inseguridad después. Decisiones en relaciones, decisiones personales, profesionales, solamente ese hecho. Yo no recuerdo nada de lo que pasó después. O sea, yo recuerdo estar sentada en la casa de la abuela. Recuerdo que... Eso como que no lo recuerdo, pero sí recuerdo que después estaba en una silla en la fiscalía. No me acuerdo cómo llegué allá. Lo que yo te decía, hay cosas de mis 15, 16 a mis 21, 22 que yo no recuerdo, no recuerdo. Es más, Si tú me conociste en ese momento y estás escuchando este capítulo, déjame presentarme de nuevo porque probablemente ya no soy nada de esa historia. Y bueno, y así lo recordara, probablemente no sería la misma persona, pero justamente con esta historia, yo, esa franja de mi vida, para mí son como si fueran diapositivas. O sea, como si tuvieras emborrachado mucho y no recordaras. Justamente así se ve. Entonces yo recuerdo que estaba en la fiscalía declarando lo que me había pasado. Lo que yo acabo de, o sea, lo que te acabo de decir, yo no he llorado. O sea, a ese momento yo no había llorado. Eh, yo sentía que estaba en shock. Para mí la descripción es que estaba en shock. Y entonces yo no había llorado. En ese momento yo no había llorado. Y yo le estoy contando al chico que me está tomando la declaración lo que me empezó a pasar. Ah, mira, me pasó esto, una persona me dijo esto, tan, tan, tan. Y así como te lo estoy contando, probablemente en ese momento con más detalle, le empecé a contar. Cuando el hombre empieza a recibir mi declaración, él empieza muy sereno. Y la verdad es que tiene más bien como una sonrisa en la cara. No de burla, sino que es como, pues como contame más, qué pasó. Y en la medida en la que yo le voy contando, el hombre se va desfigurando. O sea, el man le va cambiando la mirada. Y cuando yo le vi la cara, o sea, como la manera en la que se le desfiguró la cara, yo dije, juepucha, lo que me pasó fue muy grave. Lo que me pasó tuvo que haber sido muy grave y yo no sé qué me pasó. O sea, yo todavía no dimensiono qué fue lo que me pasó. Yo ni siquiera me acuerdo cómo llegué a mi casa. O sea, no me acuerdo. Solamente me acuerdo que ya estaba en mi casa. Y, y me acuerdo que en la casa nadie hablaba de eso. Nadie. O sea, como que si eso le pasó, que se muera solo. Pues como que nadie tiene que hablar de eso. Nadie hablaba de eso. Nadie. Y yo recuerdo que volví al colegio, yo volví a estudiar, o sea, como si mi vida hubiera seguido normal. De nuevo, yo asumo que estaba en shock. O sea, a mí no me pegó esto, sino como hasta un año después. Eh, Después, unos meses después de eso, yo empecé a visitar al médico. Empecé a tener empecé como a tener algunos dolores muy fuertes. Y en ese momento el médico me receta con tramadol, porque ya ningún medicamento me servía para lo que estaba sintiendo. Eh, y recuerdo mucho que yo todo el tiempo vivía con un vacío en el pecho. Todo el tiempo. Y todo el tiempo sentía que nadie, o sea, como que el mundo siguió. Esto me pasó, el mundo siguió y a nadie le importó. Yo después de recibir el comentario de si ve por vestida así, no, como que nadie hablaba de eso, yo nunca más volví a hablar de eso con nadie cercano a mi vida. En esa temporada yo no lo hablaba con nadie. Eh, y recuerdo mucho que estaban los 15 años de una compañera del colegio y en ese momento había un chico que me gustaba mucho. Y yo me volé. No, pues, o sea, me volé a estar con él y con los amigos, que también eran amigos de alguien de mi familia. O sea, estábamos como todos juntos, o sea, no era como que yo estuviera haciendo algo malo, estaba en una calle, en la calle donde todo el mundo nos veía, pero pues ya era muy tarde. Cuando llegué a mi casa estaba bastante tarde. Y recuerdo que tuve una pelea muy fea con mi mamá, muy fea. Días antes yo ya venía muy deprimida, ya sentía que me estaba pegando lo que me había pasado. Ya empezaba a tener pensamientos de que, pucha, cuando la gente se entere de esto, yo no voy a volver a tener un novio,
no voy a volver a tener una pareja que esté conmigo atravesando este proceso. Y me empezó a pegar muy fuerte. Y ese día yo llegué, y a pesar de que todo había sido muy chévere, los 15 hermosos, tengo recuerdos borrosos también de esos 15, pero recuerdo mucho el cariño que él tenía a esta persona en el colegio. Y cuando llegó y tengo ese altercado con mi mamá, esto me detonó todo, me detonó absolutamente todo. Me detonó como el dolor, la depresión, lo que me había pasado. Claro, yo siento que también había una posición de victimización. Pero ¿qué pasa? Yo no tuve nadie que me acompañara a atravesar el trauma. Yo no sabía si lo que tenía era victimización, no sabía si lo que tenía era depresión, no sabía nada. Pero recuerdo que ese día me detonó todo. Yo me peleé con ella, me encerré en el cuarto y en ese momento me empezó a pasar la película de todo lo que me había pasado pues en el evento pues de esa noche. Y empecé a sentir yo un vacío y ya como que empecé a llorar a mares, como que ahí sentí que me pegó el coletazo del trauma. Recuerdo mucho que yo me paré, yo dije no más, no quiero sentir nada más. No quiero sentirme triste, no quiero sentirme deprimida, no quiero sentirme que no puedo ponerme una falda, no puedo sentirme que me puedo vestir porque me van a juzgar. No, ya no quiero vivir en un mundo así, no quiero. No quiero vivir en un mundo donde nadie entiende lo que me pasó, donde nadie habla de lo que me pasó, donde, donde todo el mundo espera que yo siga normal con mi vida. Y me tomé lo que tenía. Full intento de suicidio. Cuando, cuando caí dormida, recuerdo que lo único que pensaba era, ay, por fin, pucha, por fin se acabó todo. Aparte de eso, los medicamentos que tomaban eran muy fuertes. Y sentí que se me quitó todo. Se me quitó el vacío en el pecho, se me quitó el dolor que tenía, todo. Se me quitó la posición de victimización. Ya no me acordaba de lo que me había pasado, si era indigna o digna, no importa. Ya, todo había acabado. Pues claramente me desperté. Pero me acuerdo mucho que yo tuve que haber dormido mucho. Y me despertaron unas ganas de vomitar fuertes. Gracias a Dios no pasó nada grave. Pero me acuerdo que dormí mucho. Claro, o sea, parte de esos medicamentos lo que tenían era que me dopaban. Y me acuerdo que me despertaron muchas ganas de vomitar. Y durante las siguientes 12 horas yo pasé vomitando. Me paraba, vomitaba y me volvía a acostar a dormir. Me paraba y vomitaba y me volvía a acostar a dormir. Me paraba y me vomitaba y me volvía a acostar a dormir. Durante años me costó sanar esa herida. Ya no era una del trauma y de todo lo que y de toda la rabia y el dolor que había acumulado durante ese año. También era la herida de haber intentado quitarme la vida. Y de ahí para adelante tomé decisiones cero asertivas. O sea, mal, mal. Yo amo esa versión porque es literalmente la persona que hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Pero pues claramente fueron decisiones muy cuestionables. Y más, vamos a sumarle más como ese impacto, y fue que nadie en mi casa hizo nada. A mí, o sea, aunque yo estuviera mal, vomitando, aunque hubiera dormido más de 24 horas, nadie hizo nada. En mi casa nadie me llevó al médico, ¿no? O sea, no, nadie me llevó al médico, nadie me preguntó si necesitaba algo, nada, absolutamente nada. Y vomité y dormí, vomité y dormí, vomité y dormí hasta que fue lunes. Hasta que fue lunes. Hasta que fue lunes como el mediodía. Pero sí sé con certeza, que yo estuve dando tumbos en la vida, tomando decisiones desacertadas, bien o mal, no lo sé, basadas en todo lo que yo sentía, con base en lo que estaba experimentando, que sentía que esa era la realidad que estaba experimentando, ¿cierto? Lo que me merecía. Pues la historia que me empecé a contar era que yo me merecía eso. Y creo que más o menos hasta mis 25 años estuve dando tumbos. O sea, estamos hablando de casi unos, no sé, 9 o 10 años tratando de atravesar esto sola. Sola, absolutamente sola. Yo fui a un psicólogo para hablar de esto como a mis más o menos 23 años, 22 años. Fue la primera vez que fui a un psicólogo. Y todo esto lo atravesé sola. Y claro, muchas personas que me amaron, hasta ese momento yo empecé a hablarlo. Pero pues fueron unos años en los que realmente yo ni siquiera sabía qué estaba sintiendo. O sea, yo no sabía si estaba
triste por todo lo que me había pasado o si era hormonal. Bueno, sin contar que en ese momento pues ya también yo planificaba y tenía un montón de carga hormonal extra a todo esto. O sea, y a los 20 años yo me acuerdo que oficialmente empecé mi camino de exploración de mis dones y de mi espiritualidad, y yo debo decir que ese fue el camino que me salvó, en el que también debo decir que también tomé decisiones desacertadas, porque algo que me enseñó esto es el tema de, o sea, yo después de lo que me pasó, empecé a hacer mi poder en todo. Mi poder espiritual, mi poder emocional, mi poder profesional, mi poder con mis amistades. Yo hacía lo que me decían, porque yo no tenía una identidad clara. Yo siento que no sabía quién era. Aparte que no sabía quién era, sentía que mi voz no importaba. Particularmente siento que el podcast es eso, es como el proceso de sanación para darle voz a mi voz. Y esta frase yo siempre la escribía: yo quiero darle voz a mi voz, es que mi voz también merece ser escuchada. Eh, y bueno, siento que eso frente a la historia, creo que me extendí un poco. Frente a la historia, eh, uy, sí, creo que me extendí un poco. Creo que este capítulo va a estar un poco largo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por llegar hasta acá. Eh, pues probablemente habrán partes de esta historia que personas que me conozcan podrán como complementar. Pero lo que sí es cierto es que yo durante 2 años me sentí muy sola. Todo lo que yo sentía que era felicidad era una felicidad muy pasajera. Yo siempre que volvía y me sentía sola, volvía como a ese momento. Y esto lo tengo muy claro, porque aunque yo no tenga casi memoria de ese momento, de esos años, sí recuerdo en las diapositivas que tengo en mi cabeza, verme recordando ese espacio, verme recordando lo que pasó, verme recordando todo eso. Eh, bueno, después de contar toda esta historia y de contarte cómo, qué fue el trauma, porque claro, o sea, tampoco puedo entrar a decirte cómo resignificar un trauma sin contarte qué fue lo que a mí en particular me generó, pues como eso. Entonces ahora hablemos de lo que conlleva resignificar el trauma. Lo que sí sé es que durante muchos años estuve cargando con esa historia, como una maleta de vergüenza. No tengo ni idea de por qué. Quizás porque la primera persona que vi después de lo que me pasó inmediatamente me señaló, y a mí lo que me dio fue vergüenza. Pero yo durante mucho tiempo ni siquiera, o sea, la culpa fue mía. Y esto es muy difícil. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la culpa iba a ser mía? Pues y no lo sé, ojalá no. Tengo acá una pregunta que dice: ¿tuve la culpa? No lo sé, pues espero que no. Nadie espera tener la culpa de que te abusen, nadie. ¿Me siento culpable por lo que pasó? Sí. Durante muchos años me sentí muy culpable, y hasta hoy sigo sintiendo que en muchos aspectos de mi vida no soy merecedora de muchas cosas por eso que pasó. Hasta hoy, muchos años después. Y he dejado de vivir mi vida por este momento. Por unos años así fue, pero ahora ya no. Eh, Estuve muchos años en terapia. Cuando decidí abrir la puerta de la terapia, lo hice sola. No fue como que alguien me hubiera recomendado ir a terapia. Sentí el llamado en mi corazón y empecé a ir con una persona que me estuvo ayudando durante una temporada para poder gestionar, sobre todo gestionar como los recuerdos. Porque algo que me pasaba era que a mí se me venía un flash. Como yo estaba bien, podía estar disfrutando de mi vida, y de un momento a otro, ay, acordate lo que te pasó. Y como que volvía a lo mismo, y ya me sentía como, bueno, ya, yo no tengo por qué estar disfrutando de esto. No tengo por qué estar viviendo mi vida sabiendo lo que me pasó y yo fui culpable de eso. Pues en ese momento tenía como esa percepción, ese discurso. Eh, yo siento que es muy difícil hablarlo, porque como justamente eso, yo creo que los seres humanos a veces tendemos como a comparar nuestros traumas o nuestros dolores, sintiendo que o lo de otros es más grande o lo de nosotros es más grande o lo de otros es más pequeño, bueno. Y siento que no hay un camino correcto, no lo hay, no hay un camino correcto de sanación, porque los traumas te tocan diferentes áreas de la vida y de tu psiquis y de tu personalidad y de tu esencia. O sea, si atravesaste un momento de estos, probablemente la persona que fuiste después de ese trauma no es la persona que eres en realidad. Es tu mente eh, sobreviviendo y levantando barreras, contándote historias, contándote cosas, mmm, como para que trates de llevar una vida, digamos, como más amable. Pero
sí siento que llega un momento en el que estás atravesando como todo, porque yo siento que esto es algo con lo que se vive todos los días. O sea, no hay un día como en el que yo me levante y diga, ay, pues como que eso se haya olvidado, ¿no? O sea, sé que es algo que hace parte de mi historia. Pero sí, por ejemplo, sé que hay cosas que te hacen como detonar cosas de sanación. Pucha, no sé, no quiero juzgar como lo que consumimos para que nos detone eventos de sanación, pero lo que nos funcione, o sea, ya de por sí hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y me acuerdo mucho que, o sea, bueno, algo aquí es que no importa para los demás, o sea, no importa si a los demás les hace o no les hace sentido que lo que estás haciendo, lo que estás aplicando realmente funcione para que tú atravieses el dolor. Es tu dolor, es tuyo, no es de nadie más. Y también hay que volverse muy egoísta con eso. Sí, egoísta. Egoísta con que atravieses el dolor. No puedes permitir que si te estás pues, pasando por un trauma, hagas lo que me pasó a mí. O sea, olvidarlo durante un año, guardado en una parte de la mente, sintiendo emociones en tu cuerpo que no sabes de dónde vienen, para que al año después intentes irte de este mundo. Valida tus emociones. Tus emociones son una brújula. Y tus emociones, no importa, hay que validarlas todas. No importa lo que estés atravesando, hay que validarlas. Entonces que hay cosas que te hacen clic en el proceso de sanación. Yo pues, o sea, creo que para otra historia te contaré cómo fue mi despertar de los dones, cómo me volví domadora, cómo me volví sanadora, cómo, no sé, cómo siento, veo, sano, hago, no sé, lo que sea que entendamos como en esta parte holística ya espiritual. Pero lo que sí sé es que cuando hay tanto dolor dentro de ti, es imposible que entre la luz. La luz ya sea para despertar tus dones o la luz ya sea para atravesar ese dolor. Y la única forma de atravesar el dolor es hacerlo consciente. La única forma de atravesar el dolor es atravesarlo. Te duele, llóralo. Llóralo lo que tengas que llorarlo. No importa. No importa si una persona a tu lado, cercana, que amas, te dice que tus emociones son inválidas porque lloras demasiado, por ejemplo. Llóralo. Llora lo que tengas que llorarlo, porque atravesar el dolor te va a poder permitir quedar en vacío. Y hay un tema que es el vacío fértil. El vacío fértil es yo ya decidí vaciarme de todo esto, ya, no más. Le generé vacío a esto y cuando hay vacío, la luz entra. La luz llega. O sea, la energía dice que no hay vacío porque todo está lleno. Entonces durante muchos años yo tenía la maleta de la culpa, pues no estaba en mi control. Yo creo que estaba muy piloto automático. Y justamente un día estaba aprendiendo de las emociones que te decía al principio de este capítulo y de los niveles de vibración. Y el autor del libro que estaba leyendo en ese momento dice algo como, es que en ese momento pues lo leí en inglés, pero dice algo como, voy a decir una verdad dura. Cuando una persona sufre un abuso o un trauma, sucede por ley de atracción. Su abusador y esa persona deben estar en el mismo nivel de vibración para experimentar ese suceso. Y a mí me causó una controversia horrible, horrible. Yo te decía ahorita, puede que eso sea polémico, no importa, es lo que a mí me detonó mi puerta de sanación. Claro, porque entonces no es gratuito que yo te haya contado el estado en el que estaba en ese momento de mi autoestima y de mi autoconcepto. Ni es gratuito, pues como todo lo que te conté. Porque mi estado de vibración en ese momento era uno de los más bajos. Vergüenza por mi cuerpo. Entonces yo, pues como tenía tantas curvas, yo como que maduré muy rápido mi cuerpo. Y pues me sentía muy mal. Entonces tenía que estarme ocultando, pues como con ropa ancha, para que no me dijeran cosas horribles. Y yo en ese momento solamente sentía vergüenza. Y cuando este hombre me rapta y este hombre empieza a hacerme violencia física, o sea, bueno, mental, respecto a mi físico, una parte de mí decía, sí, yo sé que esto es así, yo merezco eso que estoy viviendo. Imagínate cómo era de doloroso como el discurso. Lo cierto es que a mí esa frase me hizo todo el sentido del mundo, me hizo el clic. Si no te hace a ti, no te preocupes. Yo lo que te dije ahorita, los procesos de sanación son individuales, cada quien tiene su frase que le hace clic, su autor, su película, su momento.
pero para el momento emocional de vacío y de carencia pues que estaba atravesando me hacía total sentido. Y justo fue ese el momento en el que yo dije, bueno, princesa, yo hablándome como en el trato que merezco después de todos esos años. Me puedo quedar ocultando este pasaje de mi historia o puedo hacer algo con esto. Puedo contar cómo esta historia me llevó a trabajar por mí y por mis sueños. Como el día que leí esto y dije, no más, o sea, no le voy a dar más cabida como a este trauma. Esta no es la vida que merezco. La vida que merezco es una vida diferente. Yo merezco una vida mejor. Y allí tomé las riendas y comencé a construir una historia de más conciencia y compasión conmigo. Siento que eso es muy poderoso. Yo siento que cada vez que yo he hecho en mi vida, yo merezco algo diferente, yo merezco más amor o yo merezco algo mejor. Todo a mi alrededor se ha movido para validar eso. Cada vez que yo he dicho yo merezco más, la vida me ha puesto en lugares extraordinarios. O sea, tengo muchas historias de contarte. Yo casi no cuento mis historias, pero mientras estoy hablando siento que son historias que te ayudarían mucho. Pero cada vez que yo he tomado la decisión de decir, más, yo sé que hay más, tiene que haber más. O sea, quedarme en el trauma, no, tiene que haber más, tiene que haber mucho más. Yo he pasado muchas noches oscuras del alma. En otro episodio voy a contarte cómo me sané, o bueno, cómo hice mi proceso de reconciliación con mi columna vertebral. Porque yo estaba a punto de entrar a cirugía y casi quedarme inválida, yo no me podía parar de la cama. Pero justamente en esos momentos en los que yo dije, no, tiene que haber algo más. Yo tengo la certeza de que tiene que haber algo más. Y algo que a mí me quedó de todo esto es que, ay, pucha, cada vez que veo este contador digo, Dios mío, esto está muy largo. Cada vez que algo que me quedó de todo esto, que yo siento que es algo que en lo que todavía tengo que trabajar un montón, y es, a mí me cuesta mucho validar lo que he logrado. Mucho. O sea, si tú a mí me lo preguntas en un día, yo te voy a decir, no, pues normal. O sea, mi vida es la vida normal que cualquier otra persona tenga. Pero muchas personas a mi alrededor, hoy una red de amor mucho más sólida y mucho más alineada con mi energía, todos los días me recuerda que no es así. Todos los días me recuerda que yo puedo haberme quedado en el trauma, en la victimización, me puedo haber quedado en la enfermedad, me puedo haber quedado ahí y no estar acá sentada. Eso es otra cosa, me encanta porque yo soy así, también soy así con mi equipo. Estoy contando y se me vienen como partes de lo que también quería decir. Y es, ¿cuántas veces yo lloré y me victimicé porque las personas a mi alrededor no validaban mi dolor? ¿Cuándo yo voy a validar mi dolor? ¿Cuándo yo voy a validar la emoción que estoy atravesando y cuándo le voy a dar el lugar que merece tener? Este episodio es el episodio de la liberación, es el episodio de quitarse las capas y permitir verse vulnerable. No tengo cómo más definir este episodio. Es el episodio donde si has pasado por esto o estás pasando por un evento así, tienes a alguien que pudo salir de ahí. Tienes a alguien que lo experimentó todo, tocó los puntos más bajos y logró salir de ahí. En ese momento sola. Y que gracias a toda esa historia decidió crear una red de amor para que te sintieras sostenido o sostenida y en un espacio seguro para que valides tu experiencia y lo que estás atravesando. La historia de mis terapias, las frases, las reflexiones y el conocimiento no vivirían en mí. De manera secuencial, aunque pues es dolorosa, esta historia hace parte de mí y es la que me permite estar hoy frente a ti contándote mi lado más vulnerable. Ok, entonces, juepucha, pasos para resignificar el trauma. Pasos que no son pasos. Pasos que yo llevé, pero que no tienen que ser los tuyos. 3. Hice 3. O sea, 3 que yo siento que pueden haber 800, pero pues como para no hacer esto más largo. Lo primero es, valida tus emociones de la manera en la que tú estás buscando validación. Esto quiere decir,
Cada persona tiene una historia, nació en una familia que tiene unos esquemas, unas creencias limitantes, bueno, como todo lo que ya sabemos a nivel del ser, y esa persona hace lo que puede con lo que tiene. No puedes esperar que una persona valide tus emociones de la manera en la que tú quieres, porque no eres esa persona no eres tú. La primera persona que tiene que validar lo que pasó eres tú. Validar el dolor, validar el trauma, validar lo que atravesaste. Entonces, primero, valídalo. O sea, si un día te levantas y dices quiero golpear a todo el mundo, acéptalo, no lo hagas, claramente, pero valídalo. Valida lo que estás sintiendo. Atraviésalo. Me duele el pie, me duele la espalda, me duele el pecho, no sé, me duele la cabeza. Atraviesa el dolor. Atraviesa el dolor porque algo que sucede y es como parte de biodescodificación y también como de todo este tema de las emociones, es que cuando tú no atraviesas una emoción, esa emoción se solidifica en los músculos. Esto me encanta trabajarlo en mis clases de yoga y es cuando tú estás atravesando por una emoción dolorosa, el músculo que más te duele en la práctica que esté asociada a ese tema en particular, probablemente es el músculo o el lugar del cuerpo donde tenga cristalizada la emoción asociada a lo que estás experimentando. Y de ahí entonces, ay no, es que me duele mucho la rodilla, me duele la cabeza, en mi caso me dolía la columna. Hay que atravesarlo. Atraviesa el dolor. Atraviésalo tú con tú primero. Valida tu dolor. Porque esta parte es importante. Porque cuando tú valides lo que estás sintiendo, no vas a permitir que una persona externa te diga, eso que estás sintiendo es inválido. O eso que estás sintiendo es ridículo. No. Y eso también se llama recuperar el poder. Esta validación de tus emociones es tener el poder de decidir sobre cómo deseas experimentar una realidad. Desde la culpa, la vergüenza y ocultarte, o desde la liberación y el poder de lo que realmente mereces. Segundo, libera el alma del trauma. Obviamente esto es holístico, hay que meterle cosas brujas porque pues eso es lo que hacemos. Pues yo creo en la reencarnación y creo que durante muchas vidas experimentamos traumas y lo que hace el alma es, si tú el trauma no lo sanas en la experiencia en la que estás teniendo, esa alma, el alma va a seguir encarnando ese trauma en diferentes verdades, versiones, personas, pero lo va a seguir encarnando, sí o sí. Y hasta que no lo sanes, hasta que no lo sanes, hay que decirle al alma, ya, o sea, y ya lo que quieras aquí usar, que te hagan terapia de respuesta espiritual, que te hagan registros acá, chicos. O sea, todo eso, por favor, con personas que sean confiables y que sean de la luz. Que hacer reiki, que, no sé, quemar como las memorias del pasado, sanar memorias y linajes familiares, constelaciones familiares. Lo que sea la herramienta que uses, libera el alma del trauma. Para que después en una constelación familiar no digan por allá, ay, no, es que pues tu tatarabuela Diana no sanó el trauma de que la hubieran abusado y entonces ese trauma lo heredó a la abuela, después a la mamá y después tú tienes que experimentar el trauma, tipo la serie de Netflix de Mi Otra Yo, o sea, tal cual. No seas el alma, no seas el alma del linaje que viene a traumar a tus generaciones siguientes. Libera el alma del trauma. Y el tercero, como lo que yo viví, lo puedo poner al servicio de otras personas. Así como me escuchas. Como lo que yo viví lo puedo poner al servicio de otras personas. Yo siento que muchas personas crean fundaciones, bueno, como todo este tipo de cosas, pero no tienes que ir hasta allá. No tienes que ir hasta allá. A veces solamente con contar tu historia, con validar que lo que te pasó también te puede pasar a ti o pues validar la emoción, es una forma de poner tu servicio o de tu dolor al servicio al servicio de la humanidad. Escuchando a otros, no tienes que ser psicóloga. Escuchando a personas. Uy, en ese momento me está llegando, me leí yo soy una lectora muy apasionada y me leí hace un tiempo La bailarina de Auschwitz, una sobreviviente del holocausto, y ella se convirtió en psicóloga. Pues también después, imagínate ese trauma. Y
En una de sus consultas, ella empieza contando esta historia y en una de sus consultas llega una persona como a tener pues como una sesión con ella. No sé si la estoy contando mal, pero bueno. Y la persona como que le dice, pues no, es que pues yo cómo me voy a comparar con vos. ¿Cómo voy a comparar que esto ñoño que me está pasando y es que estoy estresada porque dejé las llaves del carro porque el carro que me regalaron era amarillo y yo lo quería rojo? Se va a comparar con tu trauma, con tu dolor. O sea, tú atravesaste, mira lo que atravesaste. Y ella decía, trauma es trauma. Mi trauma no es mayor que el tuyo. Justamente como empecé este episodio, mi trauma no es mayor que el tuyo. Pero lo que viví me ayuda a ayudarte a atravesar tus procesos. ¿Cómo el trauma o el dolor que atraviesas puedes ponerlo al servicio de las demás personas? Puede ser de las personas que amas, tus amigos más cercanos, tus amigas más cercanas, tu familia, lo que sea. Pero cómo ese dolor puede ayudarle a otros también a atravesar su dolor. Al final, creo que resignificar el trauma es entender que el hecho pasó, pues que fuiste protagonista de un evento desafortunado, pero que ese evento puede llevarte a vivir una versión y una realidad de ti que no te imaginas. Ese evento y ese hecho puede haber abierto una brecha tan grande en quién eres que sí o sí te vas a tener que ver obligado a reencontrarte con quien realmente sí eres. Siento que al final el tema de resignificar el trauma, aparte de la validación de tus emociones, también es un tema de cómo puedo resurgir después de todo este dolor. Cómo después de todas estas piezas quebradas, de lo que eres o de lo que queda después de los eventos que te puedan generar un trauma, cómo después de eso yo puedo salir a brillar. Cómo yo puedo hacer la realidad de los demás una mejor realidad, una realidad más amable, más amorosa. Y siento que eso solamente nos lleva a algo y es cómo puedo ser una mejor persona cada día. Siento que es algo que todos estamos como atravesando. ¿Cómo puedo ser una mejor persona cada día? Y justo cómo puedo poner todo este dolor al servicio de las personas para que puedan ser mejores personas cada día. Eso es lo que queremos construir. Una red de personas alrededor que se ame tanto, que tenga fe de que merece una mejor realidad. Y que cuando experimente una mejor realidad, no necesariamente de abundancia económica, aunque sí, todos somos merecedores, pero cuando tengas una realidad mucho más amorosa y de más bondad, ¿cómo puedes hacer para que esa realidad también toque a las personas que amas? ¿Cómo puedes poner el dolor al servicio de los demás? Creo que este es el capítulo que habla de un nuevo comenzar. Siento que para mí, así por fuera no lo sea, pero para mí va a ser un antes y un después sacarla a la luz. Va a ser un antes y un después sacar contenido de acá, volverme a ver los ojos encharcados, hablar de lo que pasó. Es un antes y un después. Y tú también te mereces eso. Mereces liberarte tanto del trauma que decidas volver a empezar y decidas tener una realidad donde experimentes amor y paz. Bueno, era todo por el episodio del día de hoy. Hoy nos fuimos largo y extenso, pero con todo el amor. Siento que es una historia que tenía que ser contada o así me nació contarla. Si alguien cercano a ti está pasando por algo, compárteselo. Quizás tú no sepas cómo validar las emociones de personas que están pasando por este lado. Tú solamente escucha, estás ahí diciéndole, yo te creo, yo sé que lo que estás pasando es difícil, yo te estoy acompañando, no tengo la respuesta, no sé qué vamos a hacer, pero te estoy acompañando y eso a veces es suficiente. Y de nuevo, ve a terapia. Nada de lo que he dicho en este episodio es profesional. Es mi historia y cómo resignifiqué yo mi historia y cómo viví el trauma y los traumas posteriores a mi trauma. Y cómo hoy lo veo desde este lugar de sanación.
Te veo en un próximo episodio. Estoy muy feliz de volver a encontrarnos en estas conversaciones íntimas y de vulnerabilidad. Ya no quería darle como más espacio a grabar esta historia. Entonces estoy muy feliz de poder encontrarte de nuevo, de poder encontrarnos en una nueva versión de lo que es Aris y también de lo que soy yo y de lo que probablemente vas a ser tú. Te veo en una próxima oportunidad. Chao, chao.